Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 114. El tema de hoy es la mano de gracia de Dios. Según Woody Allen, el 80% de la vida consiste simplemente en estar presente. Una gran parte de la vida es simplemente el conjunto de las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, las cosas que nos suceden. Por ejemplo, nuestros padres, nuestro diseño genético, el tiempo, gran parte de nuestra educación y nuestro gobierno son cosas que experimentamos como cosas que nos están pasando. En la gramática griega, todas estas cosas se expresan en lo que se llama la voz pasiva. Pero también hacemos que sucedan cosas. Cuando iniciamos una acción y hacemos algo, esto se expresa mediante la voz activa. Pero la gramática griega tiene también una tercera voz, llamada la voz media, la cual no es ni del todo activa ni del todo pasiva. Cuando uso la voz media, estoy participando de los resultados de una acción. La oración tiene lugar en la voz media. La oración no puede estar en la voz activa porque no es una acción que yo controle. Controlar la oración sería seguir el concepto pagano de la misma, hacer que los dioses realicen lo que mandamos mediante encantos y rituales. La oración tampoco está en la voz pasiva, pues no estoy pasivamente bajo la voluntad impersonal y predestinada de los dioses y las diosas. En la oración cristiana me adentro en una acción que ha sido comenzada por otro, que es mi Señor, Creador y Salvador Jesucristo. Y es entonces cuando me encuentro participando en los resultados de su acción de gracia. En un sentido, la oración es del todo de la vida cristiana. Acogemos la mano de gracia de Dios en nuestras vidas y participamos en lo que Él está haciendo en el mundo. Dios te hace parte de sus planes. Por supuesto, Él podría hacer todo por su cuenta, pero elige implicarte, te da libertad y aún así sigue teniendo el control de las cosas. Quiero invitarte para que vamos a hacer una lectura en el Salmo capítulo 50. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer esta versión en la palabra de Dios para todos. El Señor acusa. El Señor, el Dios de dioses, ha hablado. Él ha llamado de oriente a occidente a todos los habitantes de la tierra. Dios resplandece desde Sión, el monte de perfecta hermosura. Nuestro Dios viene y no lo hace en silencio. Hay un fuego destructor delante de él y a su alrededor se escucha una fuerte tormenta. Dios le pide al cielo y a la tierra que sean testigos cuando venga a juzgar a su gente. Mi pueblo fiel, reúnase a mi alrededor, ustedes que hicieron un pacto conmigo ofreciendo un sacrificio. Los cielos proclaman que Dios es un juez justo. Pueblo mío, Israel, escúchame. Yo presento mi caso contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No me quejo de las ofrendas y sacrificios que me ofreces continuamente. No te voy a pedir novillos de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales, ya que soy el dueño de todos los animales del bosque y del ganado que está en 1000 montes. Yo conozco a todas las aves que habitan las montañas, y son míos todos los animales que se mueven en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque soy dueño del mundo y de todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento yo de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios y cumple lo que le has prometido. Llámame cuando estés angustiado y te rescataré y tú me honrarás. Qué palabra tan especial. Número 1. Dios te librará. ¿Estás experimentando problemas en tu vida? ¿Alguna situación laboral, una relación rota, temas de salud, dificultades económicas?
Dios tiene el control absoluto del universo. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Todo es propiedad suya. Por más que luchemos y nos debatamos por nuestra pequeña esquinita y nuestras posesiones, a fin de cuentas, Dios es propietario de todo. Míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Él no depende de los seres humanos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Con todo, Él te da por gracia un papel que desempeñar en su obra. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Número uno, dar gracias a Dios. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Versículo 14, la parte A. También, número 2, invocar a Dios. Invócame en el día de la angustia. Está en el versículo 15, la parte A. Y número 3, honra a Dios. Yo te libraré y tú me honrarás. Versículo 15, la parte B. Me he acordado del Salmo 50:15 en multitud de ocasiones. He invocado al Señor en el día de la angustia. Es sorprendente mirar atrás y ver cuántas veces me ha librado su mano misericordiosa. Quiero invitarte para que hagamos una oración bien especial en esta mañana. Señor, gracias hoy te doy por cada una de las maravillosas respuestas que me has dado a la oración, Señor. Gracias por ser mi ayudador, por ser mi rey, mi pastor, mi luz. Gracias, Señor, por apoyarme, por ayudarme, Señor amado, porque siempre estás ahí para bendecirme, Señor. Hoy te invoco una vez más, Señor, para que libres, Dios de los cielos, a todos aquellos que están enfermos en la congregación. Líbralos del mal. Mira, Señor amado, todo lo que están atravesando, Señor. Mira a don Ramón, mira a Nelson, mira, Dios de los cielos, Señor, al niño Tiago. Tu mano poderosa, Señor amado, te la pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 38. El título es Judas acuerda traicionar a Jesús. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar al Señor Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. La última cena. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes,
pues no volveré a comer vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: En este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús predice la negación de Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó: ¿Cuándo los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias? ¿Les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo: tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Número 2, vamos a hablar de tus oraciones marcan la diferencia. ¿Alguna vez sientes la tentación de compararte con otras personas? Da mucho ánimo ver que los discípulos de Jesús tuvieron muchos de los mismos problemas que nosotros. Se daban disputas entre ellos acerca de cuál acabará siendo el mayor, y eso lo dice en el versículo 24. Compararnos con los demás es siempre una tentación que lleva o bien al orgullo si creemos que nos va mejor, o a la envidia y la inseguridad si pensamos que nos va peor. Jesús subraya que los valores del reino son al extremo opuestos a los de la sociedad actual que llamamos mundo. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, y lo dice en el versículo 25, 26 y 27. Cuando vemos los papeles desempeñados por cada una de las personas protagonistas de este drama, vemos una vez más que la Biblia enseña tanto la predestinación, que Dios tiene todo planeado por adelantado, como el libre albedrío. Este es el misterio guardado en las Escrituras de la tensión entre ambos.
y tenemos razón al sospechar cuando cualquier sistema humano intenta explicar las cosas de una manera o de otra. En este pasaje vemos 3 ejemplos de cómo opera la atención o esta atención en la práctica. Número 1, en Judas. Aquí vemos una descripción terrible de cómo funciona el mal. Judas es uno de los 12 elegidos de Jesús, a pesar de lo cual Satanás entra dentro de él, como lo dice en el versículo 3. Jesús declara que todo lo sucedido con él ya se sabía de antes y estaba predestinado. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Versículo 22a. Pero el hecho de que se supiera de antemano y estuviera predestinado no absuelve a Judas de responsabilidad. Pero hay de aquel que lo traiciona. Versículo 22, la parte B. La paradoja es que aunque está decretado, Judas es un agente libre cuyo albedrío participó. Cuando le fue ofrecido por traicionar a Jesús, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente, como lo dice en el versículo 6. Número 2, Simón Pedro. El mismo Satanás que entró en Judas, versículo 3, quería zarandear a Pedro como el trigo, versículo 31. Pedro estaba muy confiado en que no defraudaría a Jesús. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Versículo 33. Jesús sabía que Pedro le fallaría. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Versículo 34. Pero en última instancia, su fe no desfalleció. Jesús dijo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Versículo 32. Esto muestra cómo en medio de la extraordinaria paradoja de la predestinación y el libre albedrío, la oración en verdad cambia las cosas. El por qué y el cómo funciona es algo que puede que nunca entendamos, pero el ejemplo de Jesús muestra que cuentan, que tus oraciones tienen un impacto y además que marcan la diferencia. Esto es algo bien especial, ¿sí? Entonces, de una manera bien especial, vamos a ver el tercer personaje, Jesús. Fundamentalmente, vemos esta paradoja de la predestinación y el libre albedrío en la muerte y resurrección de Jesús. Él dice, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Versículo 22, la parte A, y añade, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Versículo 37. No puede haber una afirmación mayor que esta diciendo que la muerte de Jesús estaba preordenada, preplaneada y predestinada. Así Jesús fue voluntariamente a su muerte, es decir, eligió morir. Dios dio su cuerpo por nosotros, como lo dice el versículo 19. Vemos el equilibrio entre el papel de Dios y el nuestro. Nos es recordado cada vez que recibimos la comunión. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. También dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Versículos 19 y 20. Ese era el papel más difícil, el sacrificio voluntario de su vida entregada por nosotros. Nuestro papel es relativamente simple. Hagan esto en memoria mía. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por haber hecho todo esto por mí. Gracias porque diste tu cuerpo y derramaste tu sangre por mí. Gracias por tu mano misericordiosa, Señor amado. Gracias por haberme dado la oportunidad, Señor, de poder recibirte como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque me amas y porque estás pendiente de mis necesidades más profundas, Señor. Gracias por dar tu vida allí en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer ahora Josué capítulo 3, capítulo 4 y el capítulo 5 hasta el versículo 12. ¿Sí? Vamos entonces a hacer esa lectura.
y vamos a leerlo. Dice: los israelitas cruzan el Jordán. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron al campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba debajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Vamos a leer ahora el capítulo 4. Monumentos del cruce del Jordán. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirle: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras de en medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí
hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la media tribu de Manasés, iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había dicho. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénale a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme. Las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pero el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Vamos a leer ahora el capítulo 5. Cuando todos los reyes amorreos del occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Israel restablece las ceremonias del pacto. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Haralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que todos murieron, todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que habría prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del 14 del primer mes. Justo el día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Qué impresionante esta lectura. Y vamos al punto número 3, que es: Dios hará grandes prodigios. ¿Te das cuenta que Dios está contigo? Y si está contigo, entonces puedes enfrentarte a todos los retos que se presenten. Dios dice a Josué: estoy contigo como estuve con Moisés, capítulo 3, versículo 7. Una vez más, vemos aquí el equilibrio entre nuestro papel y el de Dios. Prepárense, es lo primero que nosotros debemos hacer.
Dios estaba a punto de actuar de manera milagrosa en favor de su pueblo, pero el pueblo tenía un papel que hacer. Josué dice al pueblo que se preparen, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. También les fue asignada la tarea de elegir a las personas que desempeñarían papeles particulares en la preparación del cruce del Jordán, como lo dice en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Aquí está la segunda cosa, que es la provisión de Dios. Otra vez vemos la mano misericordiosa de Dios. El Señor hizo grandes prodigios, como lo dice en el capítulo 3, versículo 5. Uno de ellos fue el cruce del río Jordán, y está allí en el capítulo 3. Dios prometió honrar a Josué, el cual no se exaltó a sí mismo. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. Capítulo 4, versículo 14. Él proveyó las necesidades de su pueblo. Desde ese momento dejó caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Capítulo 5, versículo 12. Dios proveyó lo que necesitaban y ni un ápice más. Esto los protegió del sentimiento de seguridad material y autosuficiencia y quizá de no confiar en Dios. Tu seguridad y confianza deben apoyarse solamente en Dios. Siempre ha provisto lo suficiente, ni un ápice más. Vamos a hacer una oración especial. Gracias, Señor, por la manera tan prodigiosa en la que me haces parte de tus planes. Gracias, Dios, porque permites que, aun siendo un hombre de barro, Señor amado, siendo un hombre que se equivoca tanto, pueda ser usado por el único y maravilloso Dios, santo, santo, santo y perfecto. Hoy me consagro a ti, Señor, me rindo a ti. Gracias por la promesa de que harás grandes prodigios en mí y también gracias por proveer todas mis necesidades, Señor. Amén. Vamos a leer el comentario de la pastora Pipa de Gumbel. Ella recomienda leer Lucas 22-24. Este tema de quién es el mayor sigue saliendo una y otra vez. Los discípulos se daban empujones para ver quién conseguía más poder. Parece algo tan inoportuno y fuera de lugar hacerlo cuando el desastre y la zozobra estaban a punto de golpear. En vez de eso tenían que haber estado prestando atención a las instrucciones del Señor Jesús. En aquel momento no parecía que ninguno de ellos fuera a llegar a ser un gran líder, pero llegaron a serlo. Es algo que nos da mucha esperanza a todos. Quiero recordarles que el escritor y autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. La voz que le dio vida a este podcast es la de su servidor y amigo Luis Alfonso González Rivera. Que el Señor les bendiga.